Olá, buenas noites, irmãos, Deus lhe bendiga. Mais uma live, Salmo 133, verso 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. E esta noite podemos ter um tempo junto nesta live, bendizer o nome de Jesus Cristo. Amém? Passo para o irmão Albrecht. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Una nueva oportunidad más de estar en la presencia de nuestro Padre amado. Y vamos a iniciar junto con la oración. Les pido que inclinen sus rostros para orar. Padre, amado Padre Celestial, en este momento nos ponemos ante tu presencia para alabarte, glorificar, honrar y exaltar tu santo nombre, Padre amado. Gracias porque nos has congraciado otorgándonos un nuevo día para reunirnos y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por aquellos que has recuperado su salud. Gracias, Padre amado, por las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros, Padre. Bendiciones de salud,
bendiciones de protección, bendiciones de provisión, Padre amado, por tu gran amor, por tu misericordia, Padre celestial. Padre, en este momento te pedimos, Señor, que bendigas nuestro encuentro, que bendigas nuestro culto, Padre celestial, que sea para edificar nuestras vidas, que sea para iluminar nuestras vidas, Padre amado, y para perfeccionarnos día a día y ser mejores hijos tuyos, Padre celestial. Bendice a cada hermano que está a cargo de hoy día del culto. Es para ti, Señor Padre, porque tú te mereces esto y mucho más. Es para tu honra y gloria, Señor. Gracias, Señor, por ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros, por esa misericordia, por lo bueno, por la bondad que tienes, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos pase al hermano Albert, que va a estar a cargo de la alabanza. Estamos acá reunidos, hermanos, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a entonar algunas alabanzas. Y si usted se la sabe, por favor, acompáñeme allí donde está. Amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ser luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos oigan, que todos vean que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser
En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria en gloria te veo Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Amén. Esa debe ser nuestra oración, ¿verdad? Y también recordar que el Señor es todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz, amanecer, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Eres paz, a mi ser la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Eres mi todo. Amén. El Señor debe ser nuestro todo, debe ser lo que nosotros buscamos cada día de nuestras vidas. Amén. Con nosotros también queda nuestro hermano Dixon. Hermanas, Dios les bendiga. Continuamos con la adoración en esta noche, adorando a Dios, un Dios de fidelidad, un Dios que si creemos en Él y ponemos nuestra confianza en Él, todo lo podemos. Amén.
posible para los que creen en ti. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Que mueve la mano de Dios. En su palabra viva. Es posible si puedes creer. Que mueve la mano de Dios. En su palabra viva. Es posible si puedes creer. Dígalo, todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedo creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Amén. Todo es posible si podemos creer. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito
es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu Amén. Fiel es Dios con nosotros, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre está allí para ser fiel y para ser justo con nosotros. Amén. Y sin embargo tenemos esta grande gracia que Él nos da, a pesar de nuestras imperfecciones, nos sigue amando. Amén. Amén, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro culto de adoración a Dios. Glorias a su nombre, como hablamos, grande es su fidelidad. Amén. Estamos contentos de estar acá y yo traigo una palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy sobre un gran hombre de Dios. Vamos a estar hablando de rey Josafá. Y vamos a pedir a los hermanos que puedan abrir sus Biblias en 2 Crónicas, capítulo 20. Yo voy a leer de versículo 1 hasta 6, de 10 al 12, y también de 15 al 30. Amén. Vamos a ver. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafá, diciendo: contra ti vinieron una gran multitud de otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es Engadi. Entonces él tuvo temor. Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo.
Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios, en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra del Egipto, sino que se apartase de ellos y nos los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vamos al 15 hasta 30. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ó Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se prostraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañera. Y luego
que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Aleluya. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos con alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recorriendo el botín, porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándonos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Es una historia muy linda, una historia tremenda, hermanos, de victoria, un pueblo que puso su confianza en Dios, ¿no? Entonces vamos a ver quién es el rey Josafat, ¿no? ¿Qué hizo en su tiempo? Rey Josafat fue hijo del rey Asa, que fue uno de los mejores reyes que Judá tuvo. Y él comenzó su reinado lá por los 35 años de edad, ¿no? Y siguió el ejemplo de su padre, del rey Asa, que fue siervo de Jehová y siguió con su corazón listo a hacer lo que podía hacer por él, ¿no? Pero los dos, el padre y el hijo, no fue posible quitar la idolatría en los altos, ¿no? De Judá. Por cuenta del pueblo, siempre buscar adorar dioses ajenos. Entonces, en este contexto, está ahí, ¿no? ¿Quién es el rey Josafat? ¿No? Fue un rey que también, como su padre, colocó su corazón en el camino de Dios. Amén. Y el versículo 1 habla, pasadas estas cosas, ¿no? Está así una coma, pasadas estas cosas. Y los hermanos pueden preguntar, ¿qué cosa, hermana? ¿Qué cosas que pasó antes que la historia diera inicio, ¿no? Empezase. Entonces yo pesquisé, investigué, y aquí está, ¿no? El rey Josafat, en capítulo anterior, si pueden leer en sus casas, pueden ver que él casi muere cuando se alió con rey Acab de Israel, ¿no? Pasó por un estrecho escape de muerte. ¿Por qué? Porque el rey Josafat hizo una alianza con un enemigo de Dios. No le gustaba a Dios porque tenía un reinado en Israel y él era guiado por su esposa, ¿no? Jezabel. Dios no soportaba todo esto. Y mira que Josafat fue a hacer esta alianza con el enemigo de Dios. ¿Ves qué cosa? Entonces, ahí está. Casi muere, ¿no? Y el profeta Jehú de su época, ¿no? De su tiempo, lo confrontó. Fue y lo confrontó y avisó a él, has salido de la presencia de Jehová y ira contra ti por esto, ¿no? Pero en otro versículo, el profeta también
habla para él, ¿no? Que reconoce, Dios reconoce sus buenas obras y que, ¿por qué? Porque el rey Josafat había quitado las imágenes de la diosa Sera. Es sí, una imagen de una diosa que es una diosa semítica de la fecundidad, que en este tiempo era adorada por los pueblos diferentes, ¿no? De los judíos. Pero los judíos iban también, algunos de ellos, no todos, ¿no? Pero algunos de ellos adoraban estas imágenes, y el rey Josafat tiene esta buena obra de quitar de los altos estas imágenes, ¿ven? Y entonces, Josafat recibió una reprensión, pero también recibió una motivación, que Dios estaba viendo su corazón, que estaba dispuesto a buscarlo, ¿no? Entonces, por cuenta de esto, Josafat aplicó su corazón en seguir más y más a Dios, en hacer cosas que glorificasen el nombre de Cristo, el nombre de Jehová, ¿no? Entonces, ¿qué él hizo? Él hizo una reforma espiritual, ¿no? En Judá, que salió por sus tierras ahí para nombrar jueces en todas las ciudades fortificadas y con una orden, ¿no? No juzgáis en lugar de hombre. Yo miré esto y quedé así, qué bueno, que él tuvo esta exigencia con los jueces para que pudiesen hablar, no en nombre de ellos mismos, mas para en nombre de Jehová, que ele assim juzgasse. E los de Jerusalém também, los levitas e sacerdotes e padres de família também, de las familias, também ele puso como jueces também, pero com uma observação, não? Procedereis a si mesmo com temor de Jeová, com verdade e com coração íntegro. Vês que são buenas obras, porque com todo este esforço, o rei Josafat levou Judá a viver um cambio, levou este pueblo a um cambio em suas vidas, praticamente promoveu um avivamento em su governo. Estableció el reino de Dios. Qué bonito, qué bueno. Cuánto esfuerzo tuvo el rey Josafat. Entonces, hermanos, ¿qué pasa, no? ¿Por qué estoy hablando todo esto para ustedes? ¿Por qué? Porque una cosa ocurre cuando nosotros nos consagramos para Dios. El enemigo no queda quieto, ¿no? Lá vem todas as coisas em contra de nós outros. Então, toda vez que tu tomas a decisão de consagrar-te tu vida ao Senhor, toda vez que tomas a decisão de obedecer a Deus, que pode passar? Pero estou falando isso, mas não tenhas medo, porque a vitória vem. Nosso Deus é o Senhor de los ejércitos e não há derrota para ele nem para seu povo. Então, estou falando para que tu puedas perceber o porquê de todo isso. Também. Então, há levantamento do inimigo contra ele, não contra esse povo. Por isso que muitas vezes, hermanos, nosotros acá en la iglesia, cualquier iglesia, hermanos, la persona va al bautismo, ¿no? Y después se ve afligido con tantas luchas, no sabe por qué, pero los propios parientes van a poner a prueba si él va a ser un cristiano o se va a alejarse de Dios, porque vienen las pruebas. Pero no viene para avergonzarte, no.
viene para edificarte, viene para añadir fe, viene para que tú conozcas el Dios que tú sirves. Amén. Es así que es la vida de cristiano. Es así. Es así una glória atrás de glória, e temos esta alegria de vencer, hermanos. Amém? Então, o rei Josafá havia hecho buenas obras para Jeová, não? E o inimigo atacou como nunca antes havia atacado. Nunca antes houve uma ameaça tão séria como esta de venir 3 ejércitos contra uno. Nunca houve isto em tempos aí de Antigo Testamento, não? E não foi suficiente isso, esta ameaça, não? De chegar e saber, rei Josafá, que estava por cerca de eles já estes 3 exércitos, irmãos. 3 exércitos contra um exército. Não bastava saber que tinha esta multitud, mas aún saber que estavam cerca. Não tinha aí muito tempo de actuar com nada, irmãos. Estavam em uma situação de pura, assim, como vou falar? Dependência, não, de Deus, porque se não fosse Deus, que podia ter ocorrido allá. Bom, vamos a ver. Em verso 3, que passou? Vamos a ver, o que passou em verso 3. Então, ele tuvo temor, e Josafá humilhou seu rosto para consultar a Jeová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Ves? Que passou em este verso, não? O rei Josafá tuvo medo. Esse temor é normal, não? Para nossa fragilidade humana. Quando quedamos com um problema grandaço como este, não há como. Não? Chega este medo, chega esta aflição de alma, não? Pero também em seus pensamentos que passou, irmãos. Acuérdate que eu falei de que o profeta, em capítulo anterior, confrontou o rei, não? Que passou por seus pensamentos também. Quizás não é a hora, a ira de Deus que vem sobre mim, pois isso aqui era mano delante de Deus, não? Isso é uma aliança com o inimigo de Deus. E agora seus pensamentos estão aí, não? Como vou ser? Como vou ser? Por quê, irmãos? Porque o inimigo é bem maior, não? Suas forças não suportavam todo este mal, não? E havia um risco real, não? Havia um risco real que todos morreram. E que vai ser o rei Josafá? Então se humilhou seu rosto para consultar a Jeová. E consultar a Deus, irmãos, é a chave. É a chave da vitória em tu vida, em minha vida, em vida da igreja por um todo. Consultar a Deus, porque não havia salido humano. Não havia que pudiera ser os homens, seu exército pequeno, não havia que fazer. Então, pregonar ayuno a todo Judá, não? Porque esta é uma ajuda extraordinária que está pedindo, não? Então, devia também fazer uma búsqueda também extraordinária. Também tinha que ter aí um ayuno de todo o povo de Judá. Todo o povo, todo.
En medio del peligro inminente de muerte, los ídolos que algunos tenían, ¿no? Creían, no sirven para librarlos de la muerte, no sirven. Toda a oscuridade estava em este momento, estavam todos temerosos, estavam todos pensando, vou morrer, não? Quem pode salvar-me? Quem pode salvar nossa nação? Quem? Então, irmãos, em versículo 4 habla, e se reuniram os de Judá para pedir socorro a Jeová, e também de todas as cidades de Judá vieram a pedir ajuda a Jeová. ¿Ves? Agora chegou a unidade do povo. Agora sim, chegou a unidade. E em la unidade há vitória. Amém? Em la unidade há vitória, irmãos. Quando todos, não somente alguns, não, todos, irmãos, reconhecem e pedem ajuda a Deus, todos reconhecem que somente Jeová tem o poder de destruir 3 exércitos do inimigo. Eles mesmos não tinham recursos, nem forças, nem gente suficiente. O inimigo era mais grande que eles, não? E que fazer, então? Clamar com intensidade, clamar a Deus, clamar a intervenção de Jeová. Isso, rei Josafá e todos, porque todos reconheceram que Jeová é solamente o Deus que podia livrá-los da morte. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o rei Josafá orou e exaltou o nome de Jeová, exaltou sua força e sua majestade. Em meio da oração, habla que esse povo, esta multitude, não, que estava vindo contra eles, habla assim com Deus. Esse povo cuja terra não quisiste que passasse Israel quando venia da terra do Egito, sino que se apartasse de eles e não os destruísse. Em verso 10, não? Em verso 11 habla, e aqui eles nos dão o pago, vindo a forjar-nos de la heredade que tu nos diste em possessão. Vês como são as coisas, não? Em tempos atrás, Deus falou, mira, não vas a este pueblo, preserva-los e não destrui. E agora, anos se passaram, muitos anos se passaram, e agora este mesmo pueblo está vindo aí, unidos com as 12 aí, 13 ao total, não? Está aí para remover a herência de Judá, de todo aquele povo. E Jeová está escutando a oração, está escutando, não? E nesta noite eu quero ver contigo se há alguém em tua vida, não? Se está com a intenção de arrojar-te de tua herência, não o permitas. Não. Lute, clame, ayune. Esta palavra não é para o tempo passado, não, irmãos. Esta palavra é para todos que têm fé em Deus. Todos que têm fé. Têm esta vitória, têm este momento que pode ter aí escape. Amém? Esta noite, esta palavra é a mesma. Josafá acuerda Jeová de la obediência que tiveram e não destruíram, pero agora queriam matá-los, não? E eu hice paralelo, hermanos, desta passagem, e exemplo que tivemos. Nosso Jesucristo, não? Que passou com ele. Que passou com Jesucristo? A mesma coisa.
Jesús había hecho milagros tremendos, había sanado enfermos, expulsó los demonios, limpió los leprosos, resucitó el hijo de la viuda, ¿no? Que estaba viuda de Naúm, pero las mismas personas han gritado, crucifícale. Entonces, esto pasó con el Hijo de Dios, hermanos. Quanto mais com nós outros, ¿ah? Quanto mais com nós outros. Pero assim podem ser as pessoas que ajudamos, pessoas que exigiam esforços nossos, invertimos tempo, pode ser que queiram tu lugar, ¿no? Tu herência, pero lute em oração, lute em ayuno, clame ao Senhor, tenha em este tempo novo que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿no? En aquele tempo de Josafá, o Espírito Santo solamente descendia para alguns, não eram para todos, como hoje é assim, depois da ressurreição de Jesucristo. Pero hoje em dia, nós podemos obedecer a Jesucristo, que é bendecir nossos inimigos. É uma chave. Perdonar aqueles que falam mal de nós, aqueles que desejam malas coisas. Para nós hoje, no Novo Testamento, há a sangre de Cristo que perdona nossos pecados. E não somente nosso, mas também de los outros. E nós devemos estender este perdão para estas pessoas que fazem estas coisas, que são nossos inimigos. Às vezes não são declarados, às vezes são escondidos. Pero nós temos esta arma de bendecir, em este tempo de hoje, de bendecir, de orar por eles, que sus olhos sejam abertos para o reino de Deus, que tenham uma experiência com Deus, que venham ser salvos, irmãos. Este é nossa oração quando ocorre umas coisas destas. Em este tempo, com estes 3 exércitos, tinham que clamar ao Senhor, porque de pronto, listo, estavam quase mortos. Então, voltando à história, me mostra a passagem que Josafá estava orando, estava clamando, estava com sua mirada, estava assim, com sua mirada estava puesta em Jeová, sua confiança estava em Deus de los cielos, em Jeová. Sua confiança estava em Ele. Não estava seu coração em la destruição que o inimigo podia hacer, pero sabia que podia confiar que o Deus que ele servia podia ser algo grandioso, algo que podia livrar todo Judá deste mal. Amém? Então, é maravilhoso, irmãos, isto. Eu vou repetir, não? Sua confiança estava em el poder e majestade de Deus e não em la força destrutiva de seus inimigos. Amém? Porque, irmãos, sua fé estava em mais alto nível frente ao pior dia de sua vida. Creio que rei Josafá nunca mais teve um dia tão aflitivo como esse, irmãos. Um dia pior de sua vida, mas foi onde que sua fé subiu a um nível tão alto que Deus não teve como quedar quieto, calladito, não. Deus escutou sua oração, amém? E há um comentário, não, de Spurgeon, como ele entendeu essa oração de rei Josafá. Vou ler para vocês, não? Quando o rei Josafá falou, a ti volvemos nossos olhos. Eles quiseram dizer, Senhor, se a ajuda for a chegar, deve venir de ti.
Estamos buscando-te a ti por ella. Não pode venir de nenhum outro lugar. Assim que venimos a ti. Pero creemos que vendrá. Os homens não buscam aquilo que não sabem que não chegará. Nos sentimos seguros que chegará, pero não sabemos como. Assim que estamos buscando, não sabemos que nos pedirás que hagamos, pero assim que estamos buscando, não sabemos que nos pedirá que hagamos. Pero assim como el siervo vê a sua senhora, assim te vemos a ti, Senhor. Senhor, em ti temos a mirada. ¿Ves, hermanos? Este comentário de Spurgeon, ¿no? Expresa o coração de rei Josafá. Que passou em seu coração, que passou quando estava orando, que estava sentindo aí toda sua confiança aí em Jeová. Não? E vamos ver o que ocorreu depois desta oração maravilhosa que quebrantou, não? Claro, quebrantou o coração de nosso Deus, não? E vamos ver o que ocorreu em verso 15, habla assim, em parte B, habla: não temais ni os amedrenteis delante desta multitude tão grande, porque não é vuestra guerra, sino de Deus. Então, Deus se apresenta como guerra de Ele. No más de Josafá, no más del pueblo de Judá, pero la guerra es de Él. Así es con nuestra vida, hermanos. Quando tu tuviera um problema grandaço, essas coisas que tu não tienes como fazer, não te preocupes. Lança delante de Deus, lança aos pés de la cruz, lança toda tua ansiedade em los pés de Cristo. Lança todo pesar de tu coração, todo que está aí, traindo aí confusão em tu mente, traindo aí uma desesperação. Não. Põe tus problemas delante de Jeová. Põe tus problemas delante de nosso Deus e tu verás que vai ocorrer. Deus vai te dar um escape maravilhoso. ¿Crees? Yes. Glória a Deus. Aleluia. Não? Então, que falou depois, não, destes versos? Deus dá uma ordem aqui: mañana descendereis contra eles. ¿Sabes que está falando? Mira, tu tienes que se mover. Tu tienes que salir de tu lugar, de tu hogar. Tu tienes que enfrentar o inimigo. Mañana descendereis contra eles. Tu tienes que ter uma atitude. Amém? E aqui, continua, é aqui que eles subirão por la cuesta de Cis, e los achareis junto ao arroio, antes do deserto de Jeruel. E acá há uma coisa acá, que não tem que fazer nada, ¿ves? Oh, Deus bueno, oh, Deus maravilhoso. Problema desse, e ele habla, não necessitas fazer nada, eu vou fazer todo por ti. Que paz, hermano, que trae, não? ¿Ves? Não habrá para que peleéis vosotros em este caso. Hermanos, escucha, em este caso, não habrá para que peleéis. Estad quietos e ved la salvação de Jeová com vosotros. ¿Ya? Não necessita de $1 bilhão, não necessita de conhecer o presidente dos Estados Unidos, nem de outras nações. Tu não necessitas del mejor amigo que puedes tener en la tierra. No. ¿Ves? ¿De dónde vendrá el escape? De Jehová, de nuestro Dios. Amém? E Deus conoce nosso coração, que habla: ó Judá e Jerusalém, não temais, nem desmaieis,
salir mañana contra ellos. Dios conoce nuestro corazón que queda asombrados, ¿no? Atónitos con toda esta situación que están ahí a vivir. Pero Dios ya conoce, ya habla, ¿no? No temáis ni desmayéis. Salid mañana, ¿sabes qué? Toma tu fuerza ahí, porque tú vas en nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Amém. Entonces, ¿qué pasó? Se prostraron delante de Jehová, no solamente el rey, pero todos, ¿no? Se prostraron todos delante de Jehová y adoraron. Es una arma, hermanos, es una arma, la adoración a Dios es una arma para nosotros. Enquanto tú estás adorando a Dios, Dios está acá, en este caso acá, preparando las emboscadas. Enquanto os irmãos estavam aí se preparando com as alabanças, estavam colocando sua voz e colocando sua confiança em Deus, estavam a alabar a Deus. Nosso Deus estava preparando emboscadas para os três exércitos, os três ao mesmo tempo. Então, vez que se passou aqui, ó, o que rei Josafá falou, não? Falou assim, rei Josafá. E quando se levantaram por la manhã, ¿ves? Tiveram atitude, tiveram coragem, foram valentes, saíram. Vamos a ver. Saíram ao deserto de Tecoa. E mientras eles saíam, Josafá, estando em pé, disse: Oidime, Judá e moradores de Jerusalém, creed em Jeová vuestro Deus e estareis seguros. Creed a sus profetas e sereis prosperados. Amém, irmãos? Então, este é nosso Deus. Quando tu crees em la palavra de Deus, quando tu crees en el profeta de Deus, tu serás prosperado. Tu não vas a quedar aí sem vitória, triste, aburrido, sem ânimo. Sale de todo este estado de ânimo, sale de aí, de toda esta preocupação, e põe tus forças em nosso Deus, põe tu confiança em orar a Deus, clamar, fazer ayuno e sair de encontro tus inimigos. Não quede paradito, não quedem sem fazer esta disposição de sair. Não iam fazer nada, mas tinham que sair, tinham que enfrentar, não? Então, que hicieron? Mira só que hicieron. E habido consejo com o pueblo, puso algunos que cantassem e alabassem a Jeová, vestidos de ornamentos sagrados. La reverência a Deus está aí. ¿Ves? E que dijessem: glorificad a Jeová, porque su misericórdia es para sempre. Enquanto isto, hermanos, que ocorreu? As emboscadas estavam preparadas por Deus. Estava todo aí. Lo que se les passou com estes inimigos, hermanos, é verdade. Vamos a ver acá, em este versículo. ¿Ves? Versículo 22 habla assim: e quando começaram a entonar cantos de alabança, Jeová puso contra os filhos de Amon, de Moabe e del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que veniam contra Judá, e se mataram los unos a los outros. Porque los hijos de Amon e Moabe se levantaram contra los del monte de Seir, para matar-los e destruí-los. E quando hubieron acabado com os del monte de Seir, cada qual ajudou a la destruição de seu companheiro. As emboscadas estavam preparadas. Eu pensei, que passou com estes três exércitos? Lo que les passou, não se sabe, irmãos. Não se sabe. Deus não escreveu que isso, assim, em detalhes, não?
Pero lo que sabemos, sí que sabemos, es que nuestro Dios actuó con poder. Amén. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, en versículo 24, hablan, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ninguno, hermanos, ninguno escapó del poder de Dios. ¿Ves? Entonces fue una victoria total, una victoria extraordinaria. El tema de esta palabra es victoria extraordinaria. No hay como tener otro tema para todo lo que ocurrió en este tiempo, ¿no? Y mira, no solamente es la victoria, pero en verso 25, que los judíos tuvieron que hacer, quedaron 3 días, hermanos, 3 días en medio de los cadáveres ahí, agarrando muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas, todo esto en medio de esta lucha, en medio de este problemazo, de medio de toda esta situación. El nombre del Señor fue glorificado, amén. E glórias a Deus, porque eles vieram, não, a Jerusalém com saltérios, com harpas, com trompetas, e vieram à casa de Jeová a ser a celebração, não, irmãos? E que ocorreu com os vecinos de Judá? Em verso 29, habla, el pavor de Deus caiu sobre todos os reinos de aquela terra, quando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Hermanos, no hay como tener derrota con nuestro Dios. Si tu confianza está en Él, la victoria es tuya, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar, hermanos, fuera de la presencia de Dios, ¿qué hay? Si tú quedas lejano de Dios, si tú no te acercas a Dios, al pueblo de Dios, el pueblo de Dios no se acerca a su palabra, no se acerca a obedecer sus mandamientos, ¿qué puede ocurrir, hermanos? O que ocurrió allá, ¿no? Había muerte cierta para toda la nación, ¿no? Y Dios, ¿qué hizo? Dios recompensó al rey Josafat por su fidelidad y cambió toda aquella historia, ¿no, hermanos? Porque sería ¿qué? Un exterminio nacional, ¿no? Sería un día de exterminio, hermanos. Un día de muerte y muchas muertes, muchas. Y Dios transformó este día en día de fiesta. ¿Ves? 3 días para recoger todas las riquezas, hermanos. No fue suficiente solamente la muerte de ellos. No fue suficiente. Para Dios, no. Dios brindó a los hermanos con todas las riquezas de ellos. ¿Ves? Que Dios puede hacer en tu vida, en esta noche, en el día que tú dijeras, voy a enfrentar, voy a luchar, voy a tomar una decisión, yo voy a seguir a Dios, yo voy a obedecerlo. Yo quiero tener esta experiencia con Dios. Yo quiero tener mi vida cambiada. Es posible, sí, es posible cambiar tu vida. Es posible cambiar tu empresa. Si por si acaso tu empresa está ahí, casi la fallencia, no sé cómo está. Pero es posible, sí, Dios cambiar todo esto. Amén. Amém. Entonces, ¿qué pasa? Todos los vecinos alrededor de ellos tuvieron que mirar
la grande vitória, a vitória extraordinária que tuvo o pueblo de Judá. Todo Judá, toda Jerusalém, hicieron aí sus celebrações a favor de nuestro Dios. Amén. Que nosotros podamos tener esta confianza en Dios y la paz del Señor esté con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Voy a pasar ahora para el hermano Richard, que va a estar trayendo ahí la palabra sobre los diezmos, las ofrendas, el anuncio final. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué hermoso saber que nuestro Padre nunca nos va a abandonar, que nuestro Padre siempre va a estar con nosotros y debemos de glorificar a Él por su misericordia es para siempre, ¿no? Él siempre va a estar al lado de nosotros. Por eso que nosotros debemos de dar nuestras primicias, nuestras ofrendas, nuestros diezmos para su obra, ¿sí? Para la obra de Él. Debemos darle de corazón, alegres, felices, porque Dios ama al dador alegre, ama al dador alegre. Así es que ofrendemos, diezmemos para su obra de Él, ¿no? Acerquémonos a la pastora para dejar nuestras ofrendas. Bueno, los anuncios, el día martes, no se olviden la célula a las 20 horas. Hay que leer Hechos capítulo 4, 5 y 6. Y el día jueves es el culto también a las 20 horas. Y el día domingo el culto a las 19 horas. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, enormemente. Y que esta semana sea una semana de muchas, muchas bendiciones. Amén.